Puede empezar, doctor. Mm. Doctor Rodríguez, puede empezar. Ok, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Rodríguez Mori, soy médico nefrólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y en esta oportunidad estaré moderando el webinar de esta noche, ¿no? Titulado Manejo del catéter venoso central disfuncional. Eh, quiero, antes que todo, agradecer a la Sociedad Peruana de Nefrología y en la persona del doctor Martín Gómez por haberme invitado para ser moderador de este importante tema, ¿no? Como sabemos, el manejo de los catéteres venosos centrales eh, es un tema muy importante para los nefrólogos, ya que incide notablemente en el manejo de nuestros pacientes en diálisis y tiene un impacto importante en la mortalidad de ellos, ¿no? Eh, Agradezco a todos los participantes y los asistentes para esta noche, para esta sesión, ¿no? Me complace presentar al doctor, al ponente de esta noche, el doctor José Durán Paucar, ¿no? El doctor José Durán es médico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especialidad en nefrología, ¿no? Realizada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, hospital donde yo trabajo, ¿no? Él fue residente nuestro, un muy buen residente. El doctor Durán tiene experiencia asistencial en diversas instituciones públicas y privadas en el país. Tiene estudios de maestría realizadas en España en el área de hemodiálisis y de nefrología diagnóstica e intervencionista. También tiene posgrados en gerencia de servicios de salud en la Universidad de San. Eh, Además, el doctor tiene experiencia en la dirección de gestión de unidades de diálisis. Actualmente, el doctor Durán se encuentra desempeñándose como facultativo especialista del área del servicio de nefrología del Hospital Extremeño de Salud en España. Es además docente de posgrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener, aquí en Perú. Eh, Gracias a todos por estar aquí. Eh, José, buenas noches. Sé que allá ya es, creo que pasada la medianoche. Gracias por estar con nosotros y bueno, te doy pase para que inicies tu ponencia. Ok, ¿se ve mi monitor? ¿Se ve mi pantalla? Sí, 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 José. doctor. Ok, perfecto. Bueno, ante todo, agradezco a la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Nefrología por la invitación, por la oportunidad de compartir un tema que, bueno, que desde reciente me apasiona bastante, que es el manejo del acceso vascular. Asimismo, también agradezco las palabras del doctor Juan Rodríguez, que fue mi asistente. Ahora, bueno, hemos sido nefrólogos del servicio también por un tiempo y bueno, y lo más importante, un buen amigo. Bien, bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una pequeña revisión con respecto a lo que es el manejo del catéter, del catéter venoso central disfuncional. Bueno, esta es una publicación que siempre me gusta el término con el que se toma. Los catéteres son un gran dilema, pues odiamos vivir con ellos, pero no podemos vivir sin ellos. Algunos antecedentes del catéter venoso central, no solamente de hemodiálisis, sino en general. Esto viene todavía desde el siglo XVI con Sir Christopher Wren, que fue el primero en utilizar o adaptar una cánula utilizando la pluma de un ave. Ya en el siglo pasado, en el 29,
Forsman insertó un catéter ureteral de 4 French en una vena antecubital, progresándolo aproximadamente 65 centímetros, verificando radiográficamente la posición. En el 49, Duffy describió la técnica de cateterismo venoso central a través de la vena yugular externa. En el 53, gracias al aporte de Seldinger, nos permite esta técnica que hemos usado con mucho éxito, en el cual usamos una guía metálica para poder pasar o deslizar, en este caso, los catéteres. En el 56, Cornell y Richard sentaron las bases de la angiografía del cateterismo cardíaco y Legler y Nugent hicieron la primera recomendación de la colocación ecoguiada, es decir, colocar un catéter utilizando la ecografía. Bien, primero saber cuál es la realidad del catéter. Esta es justamente una data americana en el cual, pues, lo que podemos ver primero es en la parte superior es cuál es el tipo de acceso vascular al inicio del tratamiento. Justamente este seguimiento de 10 años ya nos muestra que justamente existe un alto porcentaje de pacientes que inician con algún tipo de catéter, sea pues catéter larga permanencia, sea catéter temporal, sea catéter de repente que está sirviendo de puente hasta que madure la fístula, etcétera. Entonces, o fístula en maduración. Entonces, el porcentaje con el que esta data nos muestra es muy importante con respecto al uso del catéter, al uso y la utilización del catéter. Uno dirá, bueno, vamos a usarlo inicialmente hasta que ya, bueno, luego tengamos otro tipo de acceso, una fístula, un injerto arteriovenoso, etcétera, ¿ya? Y nos quedamos de que el acceso prevalente de una data muy similar en tiempo es de aproximadamente el 20%, de esta data americana. Esto que nos da un panorama de que el catéter no solamente, pues, y dada la bibliografía, no solamente es un puente que es unas semanas y ya, sino que llegan pacientes o existen pacientes en los cuales, pues, la utilización de ese catéter venoso central va a ser, pues, el único recurso que van a tener para poder tener una diálisis adecuada. Bien, entonces hablemos un poco de la disfunción. Justamente a raíz de revisiones en las diferentes guías de 2006, la guía de 2019, ya en las cuales pues se hablan de parámetros exactos con respecto a considerar el QB, ¿no? Se hizo de repente una adaptación refiriendo en la guía del 2019 de que la CADOCI, nuestra entidad, considera que el estudio de un CBC disfuncional es necesario cuando nosotros lo definimos como disfuncional. ¿Y en qué caso lo consideramos disfuncional? Cuando existe una falla en el mantenimiento de la dosis prescrita, ¿ya? O en este caso, pues, al no llegar a la dosis prescrita, tenemos que aumentar el tiempo del tratamiento. ¿Por qué es bastante general este concepto? Porque am, existen terapias en las cuales pues no vamos a tener de repente necesidad de usar los 350, 400 mililitros por minuto, ya, sino pues de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a la indicación, a la prescripción, van a ser terapias pues con menos flujo. Entonces, de repente no podríamos etiquetar en este caso a todos los accesos venosos, ¿ya? Y en este caso, pensando de que todos estos accesos venosos solamente van a estar destinados a la hemodiálisis convencional o a la hemodiálisis que mayormente utilizamos, sino existiendo otras alternativas terapéuticas en las cuales pues tenemos que ser bastante amplios para hablar de disfunción. Entonces, si hablamos de una terapia lenta en la cual tenemos flujos muy bajos, no podemos usar el mismo punto de corte el que usaríamos para una terapia convencional en un paciente crónico. Por ejemplo, eh, se habla bastante de disfunción porque en realidad, pues, tal como lo comentó el doctor Rodríguez, es un tema que a la final, pues, va a tener una repercusión bastante alta en el paciente. Entonces, bueno, dentro del contexto de la disfunción del catéter venoso central,
ya voy a tener pues frecuentes alarmas de presión arterial y venosa, ya que me van a estar en estos casos, dada la mecánica de los equipos, de los monitores de diálisis, teniendo interrupciones permanentes en las diálisis, no me va a permitir una conductancia adecuada o que estoy programando. Voy a obtener una baja eficiencia dialítica, tanto como KTB, como el KT, como la dialítica, como dializancia, perdón. Y además que voy a tener un fracaso en la mantención del flujo de sangre extracorpóreo prescrito y requerido para una hemodiálisis adecuada, sin tener que prolongar más el tiempo, ¿no? O porque no conseguí el objetivo de repente en las 3 horas y media o 4 horas que inicialmente planteé para este paciente. En términos prácticos, hablan de un QE menor de 300 mililitros. Esa es la definición, como les comentaba, pasada, ¿no? En la cual pues se toma mucho el contexto de una diálisis convencional con presiones arteriales de menores a menos 250 y presiones venosas mayores a más 250 y obteniendo unos KTB menores de 1.2. Esto a la final, en qué va a impactar? En resultados clínicos contrarios para nuestros pacientes, una elevación de los costos hospitalarios, dado que este catéter disfuncional va a requerir la intervención de un equipo multidisciplinario para poder corregirlo y poder, pues, bueno, primero compensarlo y luego corregirlo, ¿ya? Y tres, la calidad de vida del paciente se va a ver bastante afectada. Muy bien. Este es un esquema bastante simple, pero que nos va a ayudar mucho en lo que es el estudio de la disfunción del catéter venoso central. Bueno, esto es tomado de la guía española, de la última guía española, en la cual, bueno, inicialmente cuando tenemos estas alarmas o detectamos estas fallas durante la sesión dialítica, bueno, vamos a proceder a lo que es la radiografía de tórax, posterior y lateral, ya para verificar la punta y el trayecto del catéter para descartar que existan acodamientos o plegaduras no previstas. Si es que encuentro de repente una posición incorrecta, bueno, a través de lo que es la radiología intervencionista o en compañía con el radiólogo intervencionista, vamos a hacer la corrección o recolocación o quizás hasta el recambio del catéter. Si es que está todo correcto, no existe pues alguna alteración o en este caso pues algo que pueda ser corregir, alguna evidencia de alguna causa mecánica, vamos a proceder a lo que es los lavados. En este caso, pues luego la terapia fibrinolítica, en este caso con la solución que tengamos, sea tanto sellado o sistémica. Bueno, recomendaciones sellado, luego ya vamos a hablar de eso. Y en caso de que exista falla de ello, vamos ya a proceder al tratamiento intervencionista, sea con la colocación de un nuevo acceso en otra localización o de repente pues el recambio realizando una plastía de la vaina de fibrina. Muy bien. Bueno, como referí inicialmente, la disfunción precoz del catéter inicialmente va a ser la disfunción inicial precoz del catéter mayormente va a ser por causas mecánicas o por causas, en este caso, de posición o de localización del catéter. Usualmente aparecen en menos de la primera semana de uso, debido quizás a una técnica incorrecta, una mala posición del catéter, una mala ubicación de la punta del catéter. Justamente la recomendación ideal es que la punta del catéter esté entre la unión de la aurícula y de la caja superior, entre el bronquio fuente derecho y los dos cuerpos vertebrales inferiores a la carina. En lo posible, se recomienda el uso de fluoroscopía ya para poder, en este caso, reposicionarlo si evidenciamos de que está fuera de sitio. Sabemos que, bueno, en muchos de los centros que trabajamos no disponemos un fluoroscopio para estos procedimientos, dado la demanda que tiene el hospital. En este caso, bueno, una radiografía de tórax nos va a ayudar bastante en ello. Un catéter mal posicionado ya puede estar en la vena, una vena incorrecta o puede estar en una arteria. Tenemos acá diferentes situaciones en las que tanto el abordaje por el lado izquierdo como por el lado derecho nos podrían llevar
a abordar y que, bueno, definitivamente vamos a tener problemas de flujo y va a ser urgente el recambio y reposicionamiento de la misma. Bien, por ejemplo, en este caso, si observamos detenidamente esta radiografía de tórax post-catéter, vamos a darnos cuenta de que, bueno, en teoría la radiografía está correcta, no veo, no veo acodamientos, la punta aparentemente está en un buen lugar, ¿ya? Pero si de repente durante los tratamientos dialíticos yo evidencio una disfunción, entonces, bueno, procederé a ampliar los estudios con respecto a la primera parte del estudio, que es el posicionamiento o la ubicación del catéter. Y miren lo que encontramos cuando ampliamos, cuando nos damos cuenta que la radiografía no ha sido suficiente. Encontramos pues que el catéter está en la vena mamaria interna, ¿ya? La cual pues de repente por alguna variante anatómica pues ha sido abordada, ¿ya? Ha sido eso imperceptible durante la colocación, durante el implante, y bueno, simplemente pues se ha traducido en una disfunción la cual pues hemos evidenciado y es viable la corrección de la misma. Muy bien. Cuando hablamos de la disfunción tardía, ya hablamos en este caso de procesos más crónicos en los cuales ha habido en este caso una reacción de nuestro organismo hacia este cuerpo extraño, que en este caso es el catéter. Por más, bueno, biocompatibilidad que tengamos con los materiales a usar, ya siempre va a existir tanto por la presencia del material como por el movimiento del mismo secundario al movimiento del paciente o a los movimientos durante la terapia dialítica, va a existir siempre una serie de lesiones, microlesiones o ciertas pequeñas laceraciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, en este caso, bueno, podemos ver en la figura dos situaciones en las cuales veo, pues, en la primera figura lo que llamaremos el flap o la cola o la vaina fibrina que se extiende desde el extremo del catéter actuando a manera de válvula, lo cual, pues, como muchos de nosotros conocemos en la práctica, nos permite, pues, el ingreso la infusión de líquidos, pero el retiro, la extracción es imposible dado el mecanismo de válvula que está realizando la fibrina. Bien, luego vamos a tener el trombo intraluminal, el cual pues va a estar ubicado dentro de la luz del catéter, que va a causar oclusión parcial o total, ya, lo cual nos va a limitar tanto como la extracción como la infusión de líquidos. Ahora, ¿a qué se puede deber esto? Uno, a un volumen inadecuado del anticoagulante. A veces existen situaciones en las cuales son catéteres de larga permanencia de repente, pues de uso femoral o de repente a la realidad que algunos hemos tenido en nuestros hospitales más largos como los translumbares, los cuales quizás no se ha tomado en cuenta el volumen intraluminal de esos catéteres, entonces lo que pasa es un sellado o un volumen inadecuado en el sellado, ¿ya? O el anticoagulante, lo cual ha favorecido la formación el desarrollo de estas obstrucciones. No cerrar adecuadamente la abrazadera del catéter antes que se extraiga la jeringa, presencia de restos de sangre de repente que no hemos debidamente cebado antes de pasar la solución sellante, o de repente una falta de solución de sellado entre los orificios laterales y la punta del catéter. Eso va a depender de acuerdo al diseño de catéter que estemos usando. Las trombosis extrínsecas, perdón. La mayoría de estas trombosis son asintomáticas de la vena central con trombos pequeños, ¿ya? Y pueden ser agudas con respuesta inflamatoria, ¿ya? Y los trombos grandes pueden ocluir un vaso venoso y dar la sintomatología de una trombosis venosa profunda. El trombo en la aurícula derecha es más que todo un traumatismo mecánico secundario de repente a una malposición de la punta del catéter, ¿ya? Lo cual pues es una urgencia, una vez diagnosticado, es una urgencia de abordaje y tratamiento. Bien, cuando hablamos de la vaina de fibrina, bueno, así como hemos conocido el biofilm en nuestra
cuando hemos hablado de infecciones, de bacteriemias relacionadas al catéter. Bueno, esta vaina de fibrina es un compuesto porfibrinógeno, albúmina, lipoproteína, factor de coagulación, que van a aparecer después de las 24 horas de colocado el catéter venoso central como respuesta a la lesión del vaso. Muchas veces esta lesión, estos compuestos, este tejido va a empezar a avanzar desde el punto de entrada del catéter hasta llegar a la punta del mismo. Y asimismo, como también se forma la vaina de fibrina, ya también vamos a tener la formación del biofilm, lo cual también es importante, nuevamente reitero, dentro de la patología o dentro de la persistencia de las bacterias relacionadas al catéter. Bien. Y justo, ¿por qué también toco el tema de biofilm? Porque una de las mayores complicaciones del biofilm, además de la propia infección, es la contribución en el desarrollo de la vaina de fibrina que nos va a producir estos problemas de disfunción en los catéteres venosos centrales de hemodiálisis. Bien, este es un esquema que, bueno, nos presentaron en un curso que se realizó, en un curso del SLAM, en la cual, bueno, cómo entender en este caso la dinámica de las presiones arteriales y venosas durante durante el ciclo del tratamiento dialítico. Vemos que, bueno, la presión arterial va a tender a ser negativa, la presión venosa va a tender a ser positiva, y con esto, ¿qué vamos a interpretar? Bien, cuando de repente, bueno, estoy colocando acá pues valores, unos valores que en este caso durante la práctica se ha- nos, ha- nos han servido o nos han orientado bastante. ¿Ya? De hecho, todos los pacientes, cuando hablamos de un catéter de diálisis, vamos a tener un QV menor de 300. Bueno, entonces definir si es un trombo en el lumen arterial, venoso, una venefibrina, o en este caso, la punta del catéter está en un vaso que sea estenosado. Muy bien. Bueno, si es el lumen arterial, la presión arterial va a estar elevada, la venosa va a estar normal, y cuando invierto, también se invierte el orden de las presiones. Es decir, invierto los lúmenes para el tratamiento. Cuando el trombo es venoso, nuevamente la presión arterial va a estar normal, la venosa elevada, y al hacer invertir los lúmenes del catéter, también se va a invertir en este caso, pues, los comportamientos de estas presiones. Cuando tenemos una vaina digamos que la vaina esté esté pues en el lumen arterial, vamos a tener una presión elevada de extracción, una presión venosa normal, pero cuando lo invirtamos vamos a encontrar de que si es que en este caso el lumen venoso no tiene ningún compromiso con la vaina vamos a encontrar de que esta alteración de la presión arterial por la vaina se va a corregir, ¿no? Y es muchas veces las estrategias que utilizamos para poder, en este caso, sacar adelante nuestro tratamiento dialítico cuando evidenciamos este tipo de disfunciones. Si el catéter está en una vena angosta, en una vena estenosada, entonces vamos a tener los siguientes comportamientos. Si, por ejemplo, si en este caso el, la mayor parte o la mayor asimetría en este caso del vaso compromete al lado arterial, vamos a tener una presión arterial elevada, ¿ya? Y cuando invierto los lúmenes, probablemente pues lo encuentre normal. Ahora, si de repente es otra situación en la cual pues existe un compromiso de ambos, no solamente del lumen arterial, sino también del lumen venoso, vamos a encontrar de repente una presión arterial más comprometida, dado que la presión venosa pues quizás no se afecte tanto porque solamente es una presión que nos sirve para la recepción de sangre, ¿ya? Pero cuando lo invirtamos no vamos a tener mayor respuesta o mayor mejoría porque simplemente pues es un problema propiamente del vaso o del segmento de vaso donde está ubicado la punta del catéter. Ok, bueno, de acuerdo a eso o de acuerdo a esos comportamientos podemos, bueno, plantearnos o nos puede orientar en este caso, pues, dónde está la etiología de la disfunción, hablando en este caso de la ubicación del trombo. Muy bien. Bueno, existen pues maniobras o el manejo de la trombosis o la disfunción
que podemos, bueno, inicialmente tenerlos al lado de la cama del paciente, al lado de la camilla del paciente, en las cuales pues nos puede servir cambiar de posición, ¿no? Eh, Invertir el volumen del catéteres, tal como lo hemos visto en el gráfico previo. El enjuague enérgico con solución salina, una jeringa pues de 5 cc a más, ¿no? Para poder forzar en este caso pues la fibrina que quizás tengamos dentro del catéter. Ya, si en todo caso esto no funciona, ya sería indicación de la instalación del tratamiento trombolítico intraluminal. Si de repente esto no funciona y en este caso nuestro centro tiene la capacidad resolutiva, bueno, se puede coordinar para la extracción del trombo, ¿ya? O en este caso, pues, el- la extracción o eliminación del trombo en este caso. Ahora, hablamos bastante de las trombosis, hablamos bastante de la disfunción, pero no hablamos en este caso cómo podemos evitarlo. Históricamente nosotros ya manejamos en este caso soluciones de sellado que inicialmente todos nosotros hemos manejado la heparina, ¿no? Heparina inicialmente 5.000 unidades, de 1.000 unidades, y agregándose luego en los últimos años, pues otras opciones como el citrato, como la taurolidina, ¿ya? Y en algunos casos el uso de trombolíticos, pero de manera preventiva, no en este caso como un tratamiento correctivo, sino preventivo, que luego voy a explicar en una de las diapositivas. Muy bien. Bueno, la trombolisis es eficaz en el tratamiento de la disfunción del catéter secundario a trombosis. Eh, Justamente uno de los fármacos que tenemos bastante éxito en este papel es el activador tisular de plasminógeno, que ofrece ventajas mayores a la uroquinasa, aunque bueno, hay lugares donde manejamos la uroquinasa también, porque ya es parte de un protocolo y disponemos del medicamento en nuestra unidad de diálisis. La duración del tratamiento es relativamente corta y la duración disminuye progresivamente con los tratamientos posteriores. Existe un protocolo de empuje en el cual pues vamos a ingresar de manera paulatina ya la solución o la mezcla en este caso del alteplase, ya de manera paulatina cada 10 minutos hasta completar en este caso el lumen del vaso. El lumen del catéter. Esto es bastante práctico y bueno, y se ha comprobado en la práctica también, pues que tiene buenos resultados. Muy bien. Justamente pues existen recomendaciones, existe pues estudios avalados por Cochrane con respecto a qué usamos, alteplase o uroquinasa. Sé que en algunos países ya la uroquinasa ya no está en el mercado, en otros medios disponemos de la alteplase, la uroquinasa. Bueno, en todo caso, bueno, siempre se trata de comparar ambos medicamentos, ambas opciones, para ver en realidad pues cuál es la que nos puede funcionar mejor. Bien, ante todo, alteplase o uroquinasa son trombolíticos seguros y eficaces para restaurar la permeabilidad del catéter venoso central. Ya no hubo mayores inconvenientes o reacciones adversas. A veces pues uno tiene un poco de temor porque sabemos que el alteplase y la uroquinasa se usan para la trombolisis en casos pues de IMAS, en casos de ictus, los cuales pues existe un protocolo en el cual pues el paciente no tiene que tener algún sangrado activo y eso. Bueno, eso es cuando lo usamos de forma sistémica, pero en este caso, al usarlo solamente el volumen necesario a nivel intraluminal, estos efectos o estos efectos inesperados pues prácticamente se reducen a cero, tal como pues podemos ver en la evolución, ¿no? En la cual, bueno, en este estudio vimos pues que el alteplase era superior a la uroquinasa, en este caso pues comprobando pues los recambios o las remociones de catéteres usando un medicamento otro medicamento. Se vio que solamente tuvimos un recambio con el alteplase, mientras que tuvimos 7 con la uroquinasa. Luego sabemos pues, que se necesitan más estudios para comparar eficacia, seguridad y los costos de los diferentes trombolíticos. También va a depender bastante de la institución donde trabajemos, del financiamiento que dispongamos de ello.
Ok. Eh, ahora, existen estudios también en los cuales dicen, perfecto, la trombolisis es buena, puedo usar uroquinasa, puedo usar alteplase, pero ¿qué dosis uso? Bueno, inicialmente pues se plantean dosis de 25.000, ¿no? Pero existe, por ejemplo, este estudio de Donati en el cual directamente se han usado dosis altas, ¿no? Obviamente con un protocolo estricto, usando el volumen intraluminal exacto para el sellado de este catéter, ¿ya? En los cuales pues eh, se comparó dos grupos, uno con una dosis ascendente de uroquinasa, uno con una dosis alta pero constante de uroquinasa, en la cual se llegaron a las siguientes conclusiones, que el grupo que empezó con dosis pequeñas, ya em, no tuvo tan buenos resultados o éxitos en la patencia, ¿ya? Y asimismo también hubo que repetirse nuevamente, pues, estos tratamientos, ¿ya? Porque habían fallas o habían, en este caso, disfunciones detectadas después en los tratamientos dialíticos posteriores. Con respecto a lo que es las presiones, ¿no? ¿Cómo ha mejorado? Sí, también se ha visto que después de la primera, después de la séptima sesión, ha habido una mejoría bastante significativa en las presiones arteriales. Y bueno, también cuando vemos el flujo, el QB, el flujo de bomba sanguínea, también observamos pues que el uso el uso de las dosis bajas comparado con las dosis altas comparado con las dosis bajas, mostró superioridad y una diferencia muy significativa. Y asimismo también, si hablamos de supervivencia del catéter, observamos de que las dosis altas han permitido una sobrevivencia del catéter mayor que las dosis bajas. Entonces, ¿qué concluimos? Que las dosis altas de uroquinasa como solución sellante produce una tasa de éxitos más alta. Una salvedad en este estudio, que este estudio también se realizó pues con pacientes que estaban recibiendo ambos grupos estuvieron recibiendo anticoagulación sistémica. Entonces, también tomarlo en cuenta en la interpretación de este estudio. Bien, no solamente se compararon las dosis de uroquinasa, sino también las dosis del alteplase. Se usó 2 miligramos de alteplase por lumen y otro grupo con 1 miligramo de alteplase por lumen. Entonces, en este estudio realizado en 2013, se llegó a las siguientes conclusiones de que las dosis de 2 miligramos mostraron una mejor sobrevivencia acumulada del catéter que las dosis de 1 miligramo, ¿no? Y eh, ¿cuál es la diferencia en este caso cuando gestionamos el uso de basándonos en esos resultados? Que obviamente vamos a gastar el doble de uroquinasa, pero proyecciones y aproximaciones ya respaldan de que es preferible usar una dosis alta, ya pues va a ser costo efectivo, pues nos va a ahorrar en este caso tratamientos urgentes de intervencionismo, recambios que tendríamos que hacer de manera inmediata, ya los cuales con los 2 miligramos ya nos puede de cierta manera pues dar un tiempo y esperar de repente, pues, una programación o un cambio o una verificación de la venefibrina de repente o de lo que esté en este caso afectando al catéter, ¿ya? Y podemos hacer los procedimientos de manera más ordenada y más programada para el paciente. Muy bien. Hemos hablado del sellado con uroquinasa, hemos hablado del sellado con alteplase. Bueno, acá están los esquemas en los que figuran en la guía clínica española, ya de cómo usar en este caso la uroquinasa, dosis variables de 5.000 hasta 10.000 por cada lumen. Intentar la extracción posible de todo el sellado inicialmente, inyectar las dosis de uroquinasa, y eso es similar con el alteplase, esperar de 30 minutos a 1 hora, dependiendo el esquema o el protocolo a usar, ¿ya? Y luego probar si es que existe ya permeabilidad o se ha conseguido pues mejorar en algo el flujo de estos lúmenes. Si pese a eso, la desobstrucción no ha sido completa,
podríamos sin problema tener o hemos dializado al paciente de manera errática con problemas en el catéter, pero bueno, lo hemos conseguido, ya no hay problema en dejar la uroquinasa como solución de sellado hasta la siguiente diálisis. Con alteplase, bueno, lo mismo también, usamos los 2 miligramos en cada luz, ¿no? Y con la técnica del empuje. Muy bien. Otras formas de manejar estas trombosis, bueno, hay algunas trombolisis dirigidas por catéter, ya esto es algo que incumbe en este caso a los médicos radiólogos intervencionistas, trombectomía por succión dirigida por catéter percutáneo, la trombolisis asistida por ultrasonido, para trombos más grandes, bueno, la alternativa quirúrgica y dependiendo, ¿no? La ubicación, iniciar una anticoagulación para evitar en este caso complicaciones mayores en los trombos que ya hemos diagnosticado. Hemos hablado de la vaina fibrina. Miren, bueno, si hay evidencia de la vaina, es preferible retirar el catéter venoso central y usar otro acceso. Sabemos que nuestros pacientes tienen accesos bastante limitados, abordajes limitados, ¿no? Un tiempo pescamos la vena, la yugular anterior derecha, y pasaba sin problema la guía. De repente, pues, por manipulaciones o por el tiempo de la presencia de catéteres, si vamos a querer abordar nuevamente esta yugular derecha, no vamos a poder porque, bueno, ya hubo pues una manipulación de ese lecho vascular. Eh, Podemos realizar nuevamente, como les comenté, la lisis mecánica de esta vaina de fibrina mediante un balón de 8 a 12 milímetros, eso dependiendo ya de la observación y de la programación del radiólogo intervencionista. Y también se describe hacer el stripping con un catéter lazo. Bueno, de estas dos o tres opciones, en este caso, si consideramos también el cambio del catéter sin más ni más, ya se ha comprobado de que no existe una diferencia significativa tanto en la recidiva de la vaina fibrina, como en este caso en la resolución o en la recuperabilidad de este acceso vascular. Ahora, hay que tomar en cuenta de que si cambio el catéter únicamente, muchas veces lo va a hacer el nefrólogo solo, pero si de repente pues hay que hacer, además de estos procedimientos endovasculares, pues vamos a necesitar sí o sí depender de un radiólogo intervencionista para que nos ayude en estos procedimientos. Bien, cuando hablamos prevención de la disfunción, también tenemos que tener en cuenta que existen opciones de sellado de catéter. Inicialmente, pues hemos tenido cloruro de sodio, hemos tenido bicarbonato, que se ha favorecido en este caso por la naturaleza hipertónica del bicarbonato. Ya luego ya hemos tenido las heparinas, aparecen los citratos, en algunos casos los CDTA, los trombolíticos, como les comenté, que se ha propuesto y está avalándose con estudios el uso de los trombolíticos como tratamiento preventivo una vez a la semana. Bueno, el tratamiento conservador, bueno, para el manejo para evitar en este caso la complicación del acceso venoso, ¿no? El revestimiento con antibióticos. También el sellado con antibiótico también es otras cosas que se ha planteado. El sellado con vancomicina, el sellado con algún aminoglicósido, ya, quinolona, gentamicina, cefazolina, tecoplanina, clindamicina, rifampicina. Muy bien. De acuerdo a lo comentado por la Kadoki, es razonable utilizar una solución de sellado, que puede ser el citrato o puede ser la heparina. ¿Ya? Esto va a depender, la elección va a depender, bueno, de la evolución clínica, del cuadro clínico del paciente y de la disposición que tengamos en nuestros centros. Asimismo, también, si en caso vamos a usar el citrato, esta guía recomienda usar concentraciones bajas, dado que concentraciones mayores pues han tenido inconvenientes pues de problemas cardiovasculares, ¿ya? Y que bueno, estas concentraciones bajas son mejores toleradas en este caso que las concentraciones altas que teníamos al inicio cuando recién aparecimos con el citrato. Muy bien. Por ejemplo, si queremos comparar el citrato con la heparina, ya en este estudio justo que se hizo en el año 2001, ya se llegó a la conclusión de que el citrato en baja concentración es tan seguro como la heparina para la anticoagulación dialítica.
pero en este caso, dado el papel o la contribución del citrato en la prevención de la formación del biofilm, se demostró que este puede ser mejor, más fármaco que de repente pues el uso de solamente heparina no fraccionada. Muy bien. Este estudio, con respecto a las soluciones de sellado, ya también nos recomiendan el uso de algunas soluciones una vez por semana para, en este caso, catéteres de riesgo, para evitar estas trombosis que son bastante fastidiosas para los pacientes. Se hizo una valoración de 225 pacientes, eh, un grupo con heparina 5000, un grupo con alteplase, ¿no? Y se llegó o se constató de que el uso de una dosis reducida de alteplase ya, y a una frecuencia reducida disminuye las tasas de mal funcionamiento del catéter y, pues, por ende, la bacteriemia. Esto nuevamente es porque estamos dándole otra visión al uso de los trombolíticos. Esperemos, bueno, sea aprobado, pueda ser considerado en nuestra realidad. Y asimismo, ya justamente un medicamento para el sellado llamado la taurolidina, ya también participó en estos tipos de ensayos, en los cuales pues se tuvo dos grupos, un grupo con citrato, un grupo con taurolidina, y en este grupo con taurolidina, el fin de semana, por decirlo así, el sábado o el viernes, pues se combinaba, se usaba una presentación el, que usaba la uroquinasa. Entonces, esto nos permitió, de cierta manera, evidenciar de que la sobrevivencia del catéter, ya haciendo este esquema de dos Taurolog con heparina, lunes y miércoles, y el último Taurolog con uroquinasa el día viernes, va bastante bien. Bueno, comento lunes, miércoles y viernes como días al azar, ¿no? No es que el tratamiento sea de esa manera. Pero en este caso, pues se ve esta curva de sobrevivencia bastante buena, ya, y bueno, y esto ya tiene bastante respaldo, ya que, bueno, podríamos usarlo, bueno, de repente como una propuesta o como un recurso adicional más para el manejo, para la prevención de la disfunción del catéter venoso central. Bueno, esto fue, bueno, la breve revisión que les presento. No sé si tuvieran alguna pregunta o algún comentario con respecto al tema, por favor. Agradecido de que me han escuchado. Gracias, José, por tu brillante exposición. Yo tengo un comentario. Bueno, en las primeras láminas tú muestras que la incidencia en Estados Unidos, me parece, de pacientes en hemodiálisis, el 80% ingresan a la diálisis con un catéter venoso central. Sin embargo, ya cuando evalúan la prevalencia, el 80% de ellos ya tienen fístula, ¿no? Sin embargo, en nuestra realidad no es así. Según data del RENDES 2021, en nuestro país ingresan igual, el 80% de los incidentes son con catéter, con algún tipo de catéter. Sin embargo, cuando se evalúa los prevalentes en diálisis, solo el 48% tienen fístula, a diferencia del casi del, ¿no? Más del 60, casi 80% en Estados Unidos. Lo mismo es en España, ¿no? O sea, lograr crear fístulas es difícil para nosotros, ¿no? Y esa prevalencia de fístulas varía también de acuerdo a la red, ¿no? Hablando de salud, ¿no? ¿No? No es lo mismo el número de fístulas que tienen nuestros pacientes de la red Sabogal comparado con Almenara y Revalide, ¿no? Entonces, crear fístulas para nosotros es difícil. Más del 50% de nuestros pacientes en prevalentes están con un catéter. Entonces, esto va a generar un problema muy importante. No solo la disfunción, sino también las bacteremias, el número de hospitalizaciones que tienen estos pacientes, la morbilidad e incluso la mortalidad que aumenta en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que enfoquemos como nefrólogos la importancia de crear fístulas, ¿no? Es difícil enamorar a los vasculares. No sé si en España, donde tú trabajas, los nefrólogos intervencionistas ya están entrando en este rubro de la creación de fístulas.
Eh, yo creo que esa situación nos ayudaría muchísimo para disminuir la incidencia y prevalencia de catéteres en nuestros pacientes, ¿no? Y no sé si nos puede comentar algo acerca de Eh, ello. bueno, en los cursos que realiza el GEMAP, el Grupo Español del Manejo del Acceso Vascular, sí, nos han ratificado que, bueno, que el nefrólogo, la confección de las fístulas es responsabilidad del cirujano vascular. Incluso algunos hospitales derivan la responsabilidad de los catéteres tunelizados o de larga permanencia a los radiólogos intervencionistas. Entonces, en este caso, pues, nefrología más se aboca a lo que es la colocación de catéteres en agudos, así como en este caso el monitoreo de las fístulas e injertos arteriovenosos durante el tratamiento, durante el tratamiento dialítico o, bueno, o en la época de ERCA. Pero bueno, no, yo también, bueno, estaba ilusionado de repente en poder, cuando llegué, en poder integrarme a uno de esos grupos para la confección de fístulas, pero no, está ya bastante claro eso. Ahora, lo que comenta doctor, y justamente pues cuando hicimos el curso con el SLAM, compartimos la experiencia de muchos médicos de Latinoamérica, en los cuales pues también al igual que nosotros pues adolecían en este caso de especialistas en cirugía vascular. Algunos nefrólogos que fueron formados en la escuela del doctor Salgado ya hacen las fístulas y bueno, y en sus respectivos centros las han hecho. Ahora, digamos, ¿qué les favoreció en este caso? Intentando comprender la situación de ellos, es que ellos están ubicados en hospitales que no están en la misma capital, entonces es tanto como nos pasa a nosotros en Perú, la mayoría de especialistas está concentrado en la capital, entonces ellos al estar en provincia y al tener una demanda alta de fístulas, empezaron a hacerlas, ¿no? Y bueno, de cierta manera hubo una, digámoslo así, un apoyo en este caso de sus direcciones para que puedan seguir haciendo el trabajo. Ahora, obviamente existen condiciones en las cuales pues ya va a ser definitivamente competencia del vascular, ¿ya? Pero que en este caso ellos respetan bastante, bueno, e incluso hasta existe un trabajo en equipo. En la región donde soy yo, que es Extremadura, sí tenemos un poco de dificultades para las derivaciones hacia nuestro hospital de referencia. Existen en este caso, pues, eh, bueno, existe esta demora porque justamente la demanda también de los vasculares, pese a que solamente son vasculares nada más, no son tórax y cardiovascular como son formados en nuestro país, es tan alta que a veces relegan un poco las fístulas. Pero existen, por ejemplo, iniciativas privadas en las cuales grupos que tienen centros de diálisis, ¿no? Están colaborando, bueno, colaborando no, sino que ya existe un convenio ya o una tercerización de la creación de fístulas. Y por ejemplo, eso en los últimos meses nos ha favorecido bastante porque paciente que hemos enviado o solicitó el informe, pues ha sido citado pues en 15 días, 3 semanas para realización de una fístula o corrección, alguna corrección pues de la fístula de repente por un síndrome de robo o de repente por una estenosis de la anastomosis, ya que lo hemos podido manejar de forma más ágil, pero esto es algo recién en nuestra región que ha pasado en los últimos meses. Sé que existen centros en otras comunidades en los cuales, hospitales, centros de salud, centros de diálisis en los cuales este flujo ya existía y es algo más rápido, ¿no? Como en todos lados, doctor Rodríguez, el cirujano vascular es muy, muy solicitado y bueno, el dedicarse solo a fístulas, pues les es complicado también a ellos. Gracias, José. Hay una Ujú, pregunta del doctor Ricardo Cabrera que me ujú, parece interesante. El doctor pregunta si el uso de apixaban una vez por semana podría ser ujú. una, una opción como dosis profilácticas para prevenir los Ujú. episodios de trombosis en estos pacientes.
¿Qué me Ya. podrías decir? O sea, Sí, justo ahí existe dentro de los consensos, se estuvo pues tratando de buscar evidencia con respecto al uso profiláctico de la aspirina, al uso profiláctico del clopidogrel, al uso profiláctico en este caso de otros tipos de anticoagulantes, los cuales pues, y también en ese grupo creo estar seguro de que también se usó Apiaxaban, los cuales pues no demostraron mayor beneficio en este caso en el uso. Bueno, cuando se revisaron los estudios. No, lamentablemente pues no nos podría contribuir en este caso en este caso a evitar la disfunción del catéter, porque como recordaremos, no solamente pues es la trombosis propiamente, sino también es la formación de la vaina fibrina, que querramos o no va mismo círculo vicioso, la vaina fibrina nos va a estimular la trombosis en algún segmento de ello. Y la trombosis también, por el mismo producto de degradación que tiene, también nos va a contribuir a la formación de la vaina fibrina. El uso de estos medicamentos nos puede servir si, digamos, solamente fuera trombosis en este caso, pero ya estamos hablando de un componente de una matriz de fibrina que podría, ayudarnos, ¿no? Pero ahí, en este caso, la matriz en la que tendríamos que trabajar de la vaina fibrina es lo que nos va a traer problemas y no podríamos aplicarlo. Bueno, hasta el momento por lo menos todavía no tengo información al respecto que pueda ser usada. ok. Hay preguntas ahí en el chat. Otros Sí, sí. preguntan si el uso ¿por qué el uso del teplace es efectivo unos días, solo unos Ujú, días y luego nuevamente vuelve a disfuncionar el catéter? Me parece ujú, muy interesante la lámina, la figura que mostraste sobre el uso del alteplase como preventivo, ujú, ¿no? Nosotros en los hospitales, bueno, en salud el alteplase no está considerado como, no tiene todavía autorización de uso por nefrología como antitrombolítico para catéteres, ¿no? Nosotros no tenemos, lo usamos, sí, usamos estos protocolos, pero conseguir el alteplase para nosotros es difícil, tenemos que pedir a los cardiólogos. No sé cómo serán en otros hospitales, si tienen el permiso, si el nefrólogo lo puede recetar. No sé esa realidad, pero en mi hospital no tenemos autorización. Entonces, pero sí lo usamos consiguiendo el alteplase como prestado, diríamos, ¿no? Sobre todo los cardiólogos. ¿No? Y aquí así. esta pregunta, ¿por qué funciona algunos días y luego esto este, Mm, deja de, ya. pierde la eficacia? Bueno, la explicación sería porque en este caso, ah, la vaina, podemos de repente habernos deshecho o haber eliminado de repente el trombo que se formó encima de la vaina fibrina, ¿ya? Y quizás de repente podríamos haber alterado algo en la naturaleza de la vaina fibrina, pero si es una vaina fibrina que está muy arraigada, ¿ya? Sí, nuevamente esto va a repetirse otra vez. Entonces, va a depender bastante de qué tan comprometida tengamos esté el catéter con la vaina fibrina. Incluso, bueno, para esto existen algunos trabajos que cuando han evidenciado la vaina fibrina han usado los mismos, los, mi- para mantener en este caso el catéter en su lugar han usado el lazo como una especie de pelar la vaina fibrina, ¿no? Pero bueno, la verdad es un procedimiento bastante laborioso, ya que justamente pues he hecho una comparación de lo que es el stripping, que lo que es el cambio del catéter con dilatación de la vaina fibrina, es decir, la vaina fibrina queda como si vemos el catéter y la vaina fibrina es como que sacas el pie de una media, ¿ya? La media sigue allí y si yo nuevo coloco otra vez un nuevo catéter, es probable que entre esta media nuevamente y se presente el mismo problema. Entonces, algunos grupos recomiendan pues el uso de balones para poder abrir estas vainas de fibrina. ¿Para qué? Para que el catéter nuevo mm, no caiga en
en este calcetín o en esta media, ¿no? Pero se ha comprobado o han hecho en este caso pues el seguimiento de varios grupos de estudio, uno de ellos también era el doctor García Medina en Murcia, y bueno, no se ha visto una diferencia significativa entre esos tres métodos, ¿ya? Obviamente los hospitales lo siguen realizando, ya de repente algunos ya lo tienen como protocolo, pero en este caso, pues, si de repente somos un hospital nuevo que quiere implementar esos tratamientos, ya no solamente el cambio, el cambio por la misma guía, ¿no? Por el mismo acceso, no veríamos, de acuerdo a lo que se tiene al momento, no hay una evidencia que apoye uno u otro procedimiento. Gracias, José. Ujú. Julio Ballena pregunta si aumentar la dosis de heparina durante la sesión de hemodiálisis podría usarse como una prevención para la disfunción por fibrina o trombosis. Mm, mm. Y también yo quisiera agregar, por ejemplo, en las unidades de hemodiálisis, en las tercerizadas, no tenemos trombolíticos, no solo en los hospitales podemos disponer de los trombolíticos. Y se usa mucho en las unidades de diálisis el bicarbonato. ¿Qué hay de, ¿qué hay de evidencia en el uso de bicarbonato como trombolítico? No sé, Ya. ¿qué nos puedes decir? Bueno, en este caso, como trombolítico, al ser una sustancia hipertónica, podría producir cierto, en este caso, ¿cómo sería la palabra? No como no para movilizar trombos en este caso, sino simplemente para que lo que se esté formando, pues trata de permeabilizarlo un poco, pero en realidad antes lo usábamos, de hecho, ¿no? Pero en realidad pues es como tener pues un sellante o en este caso pasar de forma rápida una solución, pero propiamente no se ha descrito un beneficio adicional, salvo pues el medio hipertónico en el cual voy a en este caso embeber al trombo, a la fibrina que están en el catéter, ¿no? No habría mayor beneficio con ello usando el bicarbonato para este tipo este tipo de procedimientos. Ok, Ujú. bien, Bueno, con respecto a disculpen, con respecto a la consulta del doctor Ballena, sí, bueno, es que el detalle es que en realidad más que todo el problema se genera en el periodo interdialítico, en el cual pues existe am, digamos, esta reacción o estas lesiones que vamos a tener del catéter por su sola presencia o en este caso, pues la, el roce permanente con la pared del vaso, ¿no? Sí, podría ayudar, pero podría traer un beneficio. No lo tengo no lo tengo no estoy muy seguro de ello, pero podríamos más bien tener más efectos adversos por la sobreanticoagulación. Y como digo, en este caso, pues el punto del target sería en este caso, pues el periodo interdialítico, ¿no? Porque en este caso, digamos, durante la diálisis el paciente está anticoagulado, el catéter está en movimiento, es secundario y si está en buena ubicación, no va a lesionar mucho, en este caso, las estructuras endovasculares, ¿ya? Y no habría ningún inconveniente, pero el problema es el periodo interdialítico. El periodo interdialítico es el que va a tener mayor importancia en este caso en la formación de la fibrina y o la trombosis. gracias, José. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas de parte Eh, del auditorio. sí, sí hay dos, doctor. Justo, mire, Ah, no, perdón, no hay vi, un, no lo vi. sí. Sí, doctor, no se preocupe. Justo hay un artículo que justo había también revisado, en las cuales hay un grupo que cuando tiene
cuando existen estas disfunciones iniciales, tienden a manipular el túnel, el segmento del túnel que está por encima del CAF, ya lateralizarlo, ¿no? Y ellos le llaman maniobras no invasivas maniobras no invasivas de recolocación de la punta del catéter. No tengo claro el grupo que lo hizo, pero bueno, buenos resultados en su publicación, ¿ya? Pero sí, justamente usan como principio en este caso lo que justamente comenta el doctor Roberto, que es manipular justamente segmento el segmento que no está fijo, pero proximal en este caso a la entrada del vaso. Obviamente esto puede traer algún inconveniente de repente, con la entrada al vaso o de repente, pues, eh, traer, de repente, lesiones por estar movilizando la punta innecesariamente, ¿ya? Pero bueno, en esa serie ha funcionado bastante bien, ¿no? Em, y justamente eso también, pues, justificaría en este caso por qué hay algunos túneles que son un poquito perdón, segmentos, justo el que está entrando a la vena, que son un poco sobresalidos, que si usted lo mueve o los aprieta, pues como que empujó todo el catéter y al empujar el catéter, pues como que quizás podría considerarse que ha despegado un poquito la punta que estaba pegada a la pared y ha permitido un mejor flujo, ¿no? O sea, esa podría ser la explicación. Justamente también los cambios de posición del catéter es otra maniobra que también se usa cuando tenemos al paciente dentro de la unidad de diálisis. Bueno, en ese caso yo vi algunos casos en el hospital. Los vi en pacientes que habían tenido un catéter temporal Ujú. y a través de ese catéter temporal se colocó un catéter tunelizado. En esos casos sucede esto, ¿no? Cuando este catéter temporal ha producido en el orificio de entrada ha producido una fibrosis, de tal manera que al pasar el catéter, como que hubiera una presión a nivel de catéter, que cuando uno hace la maniobra de presionar a nivel de la subclavia sobre el catéter, como que mejora, ¿no? O lo cambia de posición. Eh, Eso pude observar en algunos pacientes que tenían, que habían sido con cambio de catéter, ¿no? De un temporal a un permanente. Podría ser el caso. Sí, y creo que también, pues, se acordará cuando yo estaba de residente que teníamos temporales, pues, que tenían meses, que incluso hasta el ingreso a la piel, o sea, que iba por encima del vaso, ya se está umbilicado. Entonces, definitivamente el colocar un temporal ahí, incluso se acuerda que nosotros al tunelizar esos catéteres, hacíamos toda que le decíamos una plastilla de la piel para poder retirar todo eso, porque a la final no iba a cerrar adecuadamente ese orificio de entrada. Y tenemos que hacer como un, ah, como un slash, cortar como a manera de un labio, ¿no? Para poder tener bordes revitalizados para poder nuevamente suturar, perdón, porque se acuerda que cuando no lo hacíamos, se volvía a extruir el trayecto del catéter en algunas veces, ¿no? Así que tenemos que hacer eso y vigilar también y ver pues que lo curen adecuadamente y eso sí, es que bueno, la realidad en la que estábamos en ese tiempo era pues tener temporales muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, por los problemas logísticos que tenemos en el hospital. Bien. ¿Sí? El doctor del Águila pregunta si, ¿cuál es la experiencia con el Fogarty, el Sí, hay cepillo? casos que lo usan, hay casos, el Clotex, que es también como pareció al Fogarty, pero que en este caso es retrógrado y también captura los coágulos. Sí, también hay buenas experiencias con ello. He visto en las publicaciones, hay buenas experiencias. Pero nuevamente, el detalle es de que implica pues insumos más especializados y una persona que sepa manejarlo adecuadamente eso. Y eso es meramente el radiólogo intervencionista que nos puede ayudar con ello.
Ahora, costo-beneficio, salvo pues que sea, no sé, un acceso valioso, como de repente, no sé, un femoral, el último femoral que nos queda, o de repente pues un traslumbar, podríamos considerarlo, pero sí, sí, sí existe eso y sí, sí se hace doctor del Águila, sí se hace. Gracias, José. Hay Ujú. otra pregunta. ¿Qué opinas del sellado con heparina en las dos primeras sesiones y luego en la tercera el sellado con alteplase? Creo que ya lo mencionaste, pero no Sí, sí, sé si sí, sí, puedes sí, sí, comentar nuevamente. sí, en la última, justo en las últimas diapositivas, sí, hay buenos resultados, ya, con respecto a la combinación y dejar el alteplase no como un correctivo, sino como un preventivo, justamente dejarlo en digamos, en el fin de semana que llamamos nosotros, ¿no? De sábado para martes o de viernes para lunes. Entonces, y justamente, bueno, ahí también ratificando en este caso la consulta que hizo el doctor Ballena, lo importante en este caso es, el actuar en este caso es en el periodo interdialítico, ¿no? Que nos ayudaría bastante. Y sí, incluso eh, hay combinaciones, bueno, con heparina, hay combinaciones de taurolina con citrato, que, bueno, podríamos usar sin problema. Hay opciones para hacerlo. Va a depender bastante, en este caso, de cuáles tengamos disponibles en nuestros centros. Mm. El doctor Berrocal hace una pregunta interesante. O sea, Sí, ¿cuál es el sí. rol del paciente? ¿No? O sea, ¿qué medidas debe tener? O sea, ¿cómo podemos educar a nuestro paciente si hay alguna medida que él puede tomar para evitar la disfunción en el catéter? ¿O la disfunción es solo un Mm. problema ocasionado durante la diálisis o que puede ser manejado o prevenido solo por nosotros? ¿Qué Eh, rol tiene el paciente? Bueno, en este caso el rol es, eh, mm, a ver, si hablamos que el catéter va a estar sellado sellado en este caso con un anticoagulante o con el alteplase o con el citrato, evitar en este caso pues la manipulación de los lúmenes para evitar que de repente se elimine al presionarlo al hacer como una bomba, evitar de repente pues que caiga que un poco de este contenido ya vaya a la circulación y que en su lugar sea reemplazado por sangre. Entonces, más que todo lo vería de eso, porque lo otro, en este caso, es casi el manejo, en este caso, del personal que nos dedicamos a las unidades de hemodiálisis. Lo que podría recomendar al paciente es eso, ya, no manipularse el catéter. De hecho, es algo lógico, ¿no? El paciente no tiene por qué tocarse el catéter, pero bueno, creo que somos testigos que en muchas unidades de diálisis llegan los pacientes pues con el, con los apósitos descubiertos, a veces pues con los lúmenes descubiertos, entonces eso es un problema, ¿no? Y bueno, y mantener en este caso independiente la disfunción también para mantener las medidas de higiene adecuadas, para, bueno, evitar de repente pues alguna contaminación de la piel, en este caso, de la contaminación de la piel que pueda ingresar al catéter en este caso. Gracias, José. Sí, Hay otra nada, pregunta del doctor Berrocal ahí ¿no? en el chat. Sí, sí, ya creo que identifico quién es el doctor Berrocal, ya creo ya. Relacionado con el catéter central temporal, anterior o posterior. Creo que es el acceso, ¿no? O sea, El ¿qué tipo acceso, de sí, sí, acceso? el acceso. Si es mejor el acceso anterior o posterior. Bueno, de acuerdo a a las recomendaciones que tenemos, las recomendaciones son el acceso yugular anterior en este caso. El posterior, bueno, no lo toman en cuenta dentro de las recomendaciones que nos dan y aparte, bueno, sabemos que por la misma posición es un acceso bastante descubierto y poco práctico para el paciente. De repente, pues podría ser inicialmente para un paciente que esté hospitalizado, un paciente de UCI, ¿no? Pero un paciente que ya es ambulatorio, es bastante complicado tener un yugular posterior, ¿no? Y más que todo, guardar las medidas de protección con este catéter. Y justo pasa eso mismo, de que es un catéter que va a tener que manipularse, tocarse, presionar los lúmenes y esto puede condicionar
a que la solución de sellado pues se pierda en la sangre y en el volumen que pierdo sea reemplazado por sangre, que puede ir a las puntas o en este caso a los orificios laterales. Ujú. Gracias, José. Ok. Bien, si Y no el hay más doctor, preguntas, sí, mm, te agradecemos por habernos traído esta ponencia. Sabemos que los accesos vasculares son un problema para todos los nefrólogos, ¿no? Y gracias por traernos estos conceptos relacionados a la disfunción del catéter, que nos van a servir mucho para nuestra práctica. Bien, muchas gracias, José.